Para escuchar los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro, visite y suscríbase a nuestro canal Diario 305 y déjenos sus opiniones sobre cualquiera de los temas que tienen que ver con nuestra comunidad dentro y fuera del país. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79, y a través de la plataforma en YouTube Podcast Studios. También les recordamos que este programa se retransmite todos los días a las 4 de la tarde en Diario 305 para Miami, los Estados Unidos, y para el mundo, en el programa del hermano y amigo Aldo Rafael Rosario. Yo decía en el mes de diciembre que iba a haber, Aldo Rafael Rosario en el Diario 305 hizo un programa especial tomando en consideración esas informaciones que yo di, de que iba a haber en el mes de enero un verdadero terremoto en el gobierno de Luis Abinader, y que que se iba a ir hasta el gato. Yo debo admitir que yo me equivoqué, porque lo que ha habido es remoción y rotación de funcionarios, y se ha ido mucha gente, menos el gato. Entonces yo me equivoqué, porque ha quedado todo igual, y se está usando la teoría del gato pardo para hacer creer que todo está cambiando, para que todo siga igual. Y reitero lo que dije: han rotado y han cambiado y han puesto a todo el mundo, menos el gato. Y que hagan lo que le dé la gana conmigo. No le tengo miedo, como no le tuve miedo a Balaguer, ni le tuve miedo a Leonel, ni le tuve miedo a Danilo, ni le tengo miedo a Luis, ni le tengo miedo a nadie. Al único que yo le tengo miedo es al miedo. Y le tengo miedo también al yo asumir posiciones que sean vacilantes y que no sean las correctas. A eso sí yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo a que no pueda ver a los ojos a mis hijos. Y le tengo miedo a que alguien me señale y diga que yo he adoptado una posición que no sea la correcta en un momento determinado. Y eso, que reconozco que me puedo equivocar. De hecho, me he equivocado muchísimo. Como acabo de admitir que me equivoqué, porque dije que en el gobierno se iba a ir hasta el gato, y resulta que se ha ido mucha gente menos el gato. Y que hagan lo que les dé la gana conmigo. Que hace rato que yo estoy pago. Yo estoy viviendo horas extras. Le digo eso porque hay gente que privan en gracioso. Y hay uno ahí que se puso incluso a inventar y a estar estimulando. Yo no le tengo miedo a guardias ni a policías. Porque aquí hay gente que priva que, no, yo me los robo y los desaparezco. A mí pueden robarme y desaparecerme. Ahora, si me dan la oportunidad de defenderme, no va a ser tan fácil. Yo no soy Nicolás Maduro, para que estemos claros. Y no soy guapo. Yo no soy un tipo guapo. Al contrario, yo soy una persona temeroso, sobre todo de Dios. Pero ni soy traidor, ni soy cobarde para enfrentar las cosas que hay que enfrentar. Quería decir eso por lo que comencé a decir hace un rato. Este gobierno es un gobierno zafacón. Lo que hay incluido dentro
del funcionariado del gobierno son basuras, basura. El Subero Isa es una basura. Una basura. Cuando una persona va y preside el más alto tribunal de un país y sale pensionado y buscando un carguito, volviéndose loco y bajándose los pantalones para que le den un carguito cualquiera de lambón. Tomás Castro, si no es un lambón, de nadie, en lo absoluto. Y está demostrado, porque se lo he demostrado. En este mismo gobierno, algunas de las funcionarios del gobierno, Tomás, que el presidente nos dio instrucciones que cualquier cosa que tú necesites, dígale al presidente que yo no necesito nada. No necesito absolutamente nada. Ni de él ni de ninguno de ustedes. No necesito nada. Mis hijos no se comen un pan que yo no me gane con el sudor de mi frente. No ando de limosna. No quiero nada. Ningún contrato, ninguna asesoría. Yo no quiero ser asesor de nadie. No quiero ser consultor jurídico de ninguna institución del Estado. Ni quiero ser en nada de ningún funcionario del gobierno, ni del gobierno de Luis Abinader. Que se lo coman. Se lo coman. Que algún día, no podrán salir por las calles, porque el repudio popular que van a tener por mendaces, por mentirosos, por abusadores, por perversos, por ladrones, no podrán salir, no podrán caminar por las calles. No podrán caminar por nuestras calles y no podrán salir ni ir a un restaurante. Sus hijos no podrán ir a la escuela o a la universidad porque alguien le va a vocear: tu papá es un delincuente. Ese no es mi caso. Ese no es mi caso. Ay, que Tomás Castro le falta el respeto al presidente. Luis Abinader es el que se irrespeta él mismo. Y yo no estoy obligado a respetar a quien no se respeta. Y a quien no respeta el país. Vamos a estar claros en esa vaina, ¿eh? Yo no cojo chantaje de nadie. Ay, que si el presidente lo irrespetan y después se le pierde el respeto y él le da una orden a un guardia y el guardia, porque ya también se le perdió el respeto, no obedece. Ese es un problema del que no tiene respeto. Ese no es un problema mío. Es un problema suyo. Si no lo respetan. Y si no lo respetan es porque usted perdió el respeto. El respeto no se compra. El respeto se gana. Y se pierde. Tan sencillo como eso. Para que estemos más que claros en esa vaina. Y pueden seguir a mandar gente a que me ataquen de la forma que ellos entienden que deben atacarme. Los espero a todos juntos como malandrines. No digo uno a uno como caballeros porque no son caballeros. Son bandidos. Son sicarios de reputaciones y mercenarios. Entonces, conmigo, que no jodan. Conmigo, que no jodan. Porque yo reitero que ni soy traidor ni soy cobarde. Y las cosas las enfrento. Vieron gente que cuando la vaina del Banco de Reserva, ay, que lo metan preso. Sí, vayan a buscarme a mi casa.
que vayan a mi casa a buscarme, que busquen una orden de arresto y vayan a buscarme preso, para que ellos vean cómo que los hombres se mueren en este país. Frescos, coño, abusadores, atrevidos. Ya está aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690. Dice el periódico Hoy de Hoy que América Latina está dividida ante la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. Eso no es correcto. La República Dominicana, América Latina no está dividida respecto de ese tema. América Latina estaba dividida antes de ese tema, porque los países que no se han atrevido a cuestionar y a condenar lo que ha pasado en Venezuela han hecho un ridículo papel en Naciones Unidas y en la OEA, porque se han ido por la tangente, porque nadie está hablando de Maduro, nadie está hablando de Maduro. Tenemos que hablar de Venezuela, no de Maduro. Maduro ya es una página en la historia que ya la pasamos en el libro. Mire, ya pasamos esa página. Vamos a hablar de la otra. Y yo reitero lo que decía en el día de ayer. Entonces, los Estados Unidos quieren negociar con la vicepresidenta de Venezuela. Bueno, pero la vicepresidenta de Venezuela tiene el mismo origen que Maduro. Es más, de conformidad con la información que me dio ayer el hermano Antonio José Susarra desde Venezuela, resulta que la señora Nelcy ni siquiera fue electa en la boleta electoral que eligió presidente a Nicolás Maduro, sino que la Constitución venezolana lo que establece es que el presidente electo de aquel país, entonces él por decreto nombra a la vicepresidenta o al vicepresidente. Por vía de consecuencia, el surgimiento de ella como vicepresidente tiene su origen precisamente en la facultad que tiene la Constitución de Venezuela para que el presidente nombre a su vicepresidente. Entonces, quienes le dan legitimidad a las elecciones pasadas, donde se declaró ganador a Maduro, es precisamente el gobierno de los Estados Unidos. Y todo el que se puso de ridículo, todo el que se puso como la República Dominicana, de ridículos, porque desde que vino la intervención militar en Venezuela, lo que salió de una vez el insulso presidente dominicano fue a decir, no, nosotros nunca reconocimos a Maduro. Señor, es que el tema no es si usted reconoció o no a Maduro. Estamos hablando de la intervención militar que hizo los Estados Unidos en Venezuela. Ese es el tema, no hay otro tema. Porque ya Maduro, ¿qué? Se lo llevaron preso. Que mucha gente está hablando disparate. Que si lo traicionaron, que si no lo traicionaron, que si lo entregaron, que si lo vendieron. Señores, eso no es tema ya. Eso será un tema para discutirlo históricamente cuando se develen todas las cosas que pueden estar involucradas en ese asunto. Porque yo puedo creer que de manera que quien se entregó fue Maduro. Yo puedo creer eso. Yo puedo creer que quien negoció su entrega fue el propio Maduro. Como puedo creer que grupos dentro del propio gobierno lo vendieron y lo entregaron. Todo eso es posible. Caben en estos arabescos, caben tantas informaciones
dentro de la teoría de la conspiración, caben tantas hipótesis que cualquiera de ellas puede ser tema para hablar y discutir. Pero ese no es el tema. Ese no es el tema. Yo vi, por ejemplo, en Naciones Unidas al canciller de Argentina, y realmente sentí pena y vergüenza por la posición del gobierno de Argentina con respecto de esto, porque le dio tanta vuelta al asunto para finalmente no decir nada, asumiendo el mismo rol, porque parece ser que el gobierno de los Estados Unidos hizo el guión, hizo la nota diplomática y se la pasó a todos los satélites para que la repitieran como papagayos, de lo que el gobierno norteamericano quería que algunos países latinoamericanos expusieran de manera pública. Para mí, Latinoamérica en los actuales momentos están representados por Brasil, México, Colombia y Venezuela. Señores, pero ni siquiera el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha asumido las posiciones que han asumido otros países del área, porque a veces también el silencio es más elocuente que la palabra, y mucha gente ha preferido el silencio cómplice a la palabra comprometida. Que nosotros nunca reconocimos a Maduro como presidente. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Pero debe referirse al tema principal. ¿Usted está o no de acuerdo con la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela? Eso es lo que tiene que decir. ¿Sí o no? Y los que han dicho que sí, que están de acuerdo, bueno, por lo menos tienen una posición. Pero los que ni siquiera se atreven a tomar una posición, entonces esos son los peores. Esos son los peores. No se atreven ni siquiera a decir sí o no. Entonces América Latina no está dividida frente a ese tema. América Latina está más unida actualmente que en cualquier otro tiempo, porque las posiciones más importantes son, por ejemplo, la de México. Mire, la presidenta de México le ha salvado el honor a muchos países de América Latina. Y el tema básico y fundamental es que la mayoría de los presidentes que tenemos en Latinoamérica, la mayoría son unos analfabetos políticos y jurídicos. Señores, hay que buscar lo que se conoce en derecho internacional público, la doctrina Estrada. ¿Qué establece la doctrina Estrada? La doctrina Estrada, a diferencia de la doctrina Monroe, establece esa doctrina, y Estrada es un ex canciller de México, y estableció en esa doctrina Estrada que ningún país puede ser agredido por otro país, y mucho menos intervenido. Lógicamente, eso no lo conoce Luis Abinader, ni lo conoce Milei, ni lo conoce ninguno de estos individuos que han salido a hablar pendejadas. Porque desde el punto de vista latinoamericano y desde el punto de vista de los diferentes mecanismos que existen en Latinoamérica, por ejemplo, el TIAR, el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca, que se llama el TIAR, que es un organismo de la OEA que establece el TIAR, que cualquier país de América Latina que sea agredido por un país que esté fuera del hemisferio, o que sea agredido por otro país sin tener razones válidas, justificadas, obliga a los demás países de América Latina a ir en el auxilio del agredido. Y Argentina, más que cualquier otro país, puede hablar de eso. Argentina, no Milei, Argentina, porque Milei es un analfabeto político y jurídico, y no es un intelectual, es un payaso. Hoy, cuando Argentina fue agredido en las Malvinas, que Argentina trató de poner en vigencia el mecanismo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que inmediatamente los organismos regionales le dijeron a Argentina: usted no puede poner en movimiento ese protocolo de asistencia recíproca, porque lo primero que usted tiene que hacer es retirarse de las Malvinas y poner la situación como estaba antes, para que entonces usted pueda ir a reclamar el mecanismo del TIAR. Por una razón sencilla, y es que Argentina en ese momento, que los militares argentinos, para salir de un problema que tenían en ese momento, fueron y tomaron por las armas a las Malvinas. Entonces el Imperio Británico inmediatamente mandó su ejército a desalojar a los argentinos de las Malvinas. Entonces, cuando Argentina trató de poner en movimiento el Tratado de Asistencia Recíproca, entonces le dijeron: no, es que ustedes lo primero que tienen que hacer para poner en vigencia eso es retirarse de las Malvinas y llevar el caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que entonces se pueda poner en vigencia el mecanismo de la asistencia recíproca. En el caso de Venezuela no tenía que hacerlo, porque en el caso de Venezuela, Venezuela fue agredida sin Venezuela haber provocado ninguna agresión y sin Venezuela tener la calidad de agresor. Y en ese momento entonces sí podía ponerse en vigencia el Tratado de Asistencia Recíproca y la doctrina Estrada, que está vigente actualmente en los foros interamericanos. Entonces, quería decir esas cosas porque los que viven hablando disparates y hablando pendejadas, gente que no tienen ni idea de lo que están diciendo ni de lo que van a decir posteriormente con relación a ese caso o a cualquier otro. Vamos a pasar. Ahora resulta que Maduro ya le están retirando cargos. Ahora ya el cartel de los soles no existe. Eso fue un invento, y entonces y así irán cayendo cada uno de los inventos que se hicieron para justificar una agresión injusta, actual, de parte de una potencia extranjera contra un país soberano. Y así irán cayendo uno a uno esos argumentos. Lógicamente, yo lo que dije ayer lo reitero hoy: usted no puede pretender que haya justicia en los casos donde hay un juicio de carácter político, porque frente a los hechos y frente al proceso, quien dirige el proceso es el contrario político. Ahí no hay posibilidad de que se haga justicia y que haya
un verdadero equilibrio desde el punto de vista jurídico, como pasó en Nuremberg. En Nuremberg ocurrieron cosas, señores, realmente escandalosas. Por ejemplo, cuando a un capitán de un barco alemán le dijeron: usted dio estas órdenes. Las órdenes eran que si hundían un barco aliado, solamente rescataran a los altos oficiales que por su rango y su conocimiento podrían dar informaciones útiles al ejército alemán. Los demás que fueran aniquilados. Y cuando el capitán del submarino alemán dijo: sí, yo di esas órdenes, pero órdenes iguales a esas dio el comando aliado si hundían un barco alemán. Y entonces respondió el fiscal norteamericano, le respondió: sí, pero no es a nosotros que nos están juzgando, es a ustedes. Y eso provocó que un fiscal ruso que había en ese momento en el juicio de Nuremberg recogiera su papel y se retiró. Dijo: yo me retiro de aquí. Porque así no es. Porque los crímenes son crímenes, no importa quién los cometa. Entonces los crímenes de guerra son crímenes de guerra. Y hay un estatuto de Ginebra que impide y prohíbe los crímenes de guerra. Y lo que ha ocurrido en Venezuela son crímenes de guerra. Crímenes de guerra. Y hay 32 militares cubanos asesinados. Si esos militares hubiesen sido iraníes o rusos o chinos, quizá la situación fuera más difícil para los Estados Unidos, porque son países que el que le da tiene que esperar que ellos también den. Quizá Cuba no tiene la estructura, no tiene los mecanismos, no tiene la capacidad desde el punto de vista militar. Además de que Cuba difícilmente le eche mano al terrorismo para buscar venganza. Los otros países que estoy hablando sí son capaces de eso. Claro que sí. Y le han puesto bombas a embajadas de los Estados Unidos, y le han puesto bombas a destacamentos militares, o han metido un camión cargado de dinamita a un destacamento militar y han volado con todo. Ahí, bueno, ese no será el caso cubano, porque Cuba tiene otro tipo de comportamiento y no va a entrar en ese tipo de acciones, pero algo hará. Y en el caso de la especie, lo que se está hablando es que posiblemente Cuba lleve el tema al Tribunal Penal Internacional para que se sancione a los Estados Unidos, a Donald Trump, a Rubio, al ministro de Guerra y a toda la gente que tuvieron participación en eso, para que sean sancionados por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sale también una información que pone en muy riesgo a la prensa de los Estados Unidos, y es que dice el periódico que importantes medios de prensa de los Estados Unidos conocieron del ataque militar a Venezuela antes de ocurrir, pero prefirieron callarlo, dice el periódico Hoy, del día de hoy, en una información que parece que la ha dado a conocer Marcos Rubio. Entonces dice: gracias a los medios por no filtrar informaciones. No tienen que darle las gracias, los medios ahí se comportaron como verdaderas agencias al servicio de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, porque un medio de comunicación, su trabajo fundamental de un medio de comunicación es decir, informar y dar a conocer las noticias. Es más, incluso
un medio de información se entera de algo así y va a matarse por la primicia, por darla a conocer. El no darla a conocer y esperar que ocurra para que entonces los muertos puedan contarse, yo creo que los hace cómplices de semejante accionar y los convierte también en medios no amarillos, sino rojos en cuanto al crimen, en cuanto a la complicidad y a la coautoría de hechos que puedan ser calificados crímenes o delitos. Entonces, esas informaciones que salen en la prensa de hoy dejan claramente establecido que los medios de comunicación de los Estados Unidos también son objeto de manipulación, de coacción, y evidentemente que también la censura y la mordaza en los Estados Unidos para esos medios ha sido efectiva y le ha servido al gobierno de los Estados Unidos para cometer un crimen con toda impunidad contra un país del hemisferio. Yo también quiero decirle lo siguiente, porque mucha gente me ha llamado, mucha gente ha conversado conmigo y mucha gente que son amigos, que son personas que me quieren, que me respaldan, que me desean lo mejor. Y me han llamado para aconsejarme que no trate estos temas. Sobre todo porque el proyecto político que nosotros tenemos, si no cuenta con el respaldo de ciertos sectores, entonces posiblemente ese proyecto no va a cuajar. Y yo le he dicho a esos amigos que me han llamado, y se los reitero por esta vía, si yo adopto una posición dubitativa, temerosa, cómplice, ¿en qué me beneficia? Pregunto yo, para que alguien me responda. Si yo me convierto en un lambón más, si yo me convierto en un cómplice más, no por comisión, sino por omisión, ¿en qué me beneficia eso a mí? Miren lo que le ha pasado, señores, a Corina Machado. Miren lo que le ha pasado a Corina, que se atrevió de manera pública a decir que si ella llegaba al gobierno de los Estados de Venezuela, le iba a entregar a los Estados Unidos todo el petróleo y todo lo que ellos quisieran. ¿Y cuál fue el premio que le dieron a María Corina? El total repudio. ¿Usted sabe por qué el total repudio? Porque el traidor es repudiado en cualquiera de los dos bandos. Porque el que me traiciona a mí de este lado, yo no puedo esperar que no me traicione a mí mañana. Por eso, porque el traidor, como dijo Bolívar, no tiene ningún tipo de credibilidad en ninguno de los bandos. Ni dentro del bando que traicionó, ni dentro del bando al cual le sirvió para la traición. Porque la traición es el peor de los venenos. Entonces yo ni soy cobarde, ni soy traidor. Tan sencillo como eso. Y yo no puedo traicionarme a mí mismo, ni puedo traicionar mi forma de ser y mi forma de pensar. Bueno, si eso trae como consecuencia que ningún proyecto que yo pueda enarbolar desde el punto de vista político no cuaje y no vaya a ninguna parte, bueno, esos son los precios que hay que pagar. Los precios de la dignidad, los precios del decoro. En definitiva, usted pierde más cuando su propia conciencia lo señale por no adoptar en el momento preciso los principios que han servido de base
para conformar tu carácter, tus formas de ser y de pensar. Entonces yo no puedo traicionar la memoria de mi padre ni de mi madre, que me enseñaron que las cosas se dicen cuando son verdades, no importa las consecuencias. Entonces yo no puedo traicionarme a mí mismo. Que traicionen otros, que la historia se lo va a tomar en cuenta. Como dijo Juan Pablo Duarte en el juramento trinitario: si no cumplo, que Dios y el pueblo me lo tomen en cuenta. Entonces yo no soy un traidor, yo no soy un pusilánime, yo no puedo esconder la cabeza como el avestruz mientras el peligro se cierne sobre mi cabeza. El tiempo se nos acabó, señores. Mañana volveremos nuevamente con otro programa, Los Hechos y su Historia. Y le pedimos siempre a Dios que cuide y proteja al humilde y sufrido pueblo dominicano.